de los deportes mundiales. Este es el premio, tenemos un poco para comer y un poquito de dulce para la dona. Esto es para y para todo. Eso está. Bueno, no te pones a hacer baño. Ya, chico. Ya, ya, chico. Te voy a dejar. Ya, chico. Ya, chico. ¿Tú me papá? Sí, dale, ya, chico. ¿No? Ya, chico. No. Ya, chico. Ya, chico. Oh, ya, chico. Ya, chico. No, para ya. No, no, ya, chico. No, ya puedes dejar de tomar. Oye, no, ya, chico. Una cosa, ya estoy estudiante. Afloja, ya, ya, ven la galleta. Ya, que hablo las galletas. Hablo las galletas. Uy, miren mis galletitas. Ya, ya, chico. Piensa, se le sale en cabeza. ¡Eso no, comida! Me volví. Ya, chico. ¡Mamá! ¡Ya, invítame a hacer una cosa! ¿Ah? ¡Anda, para el baño! Ya, chico. Anda, anda. Ya, chico. Ya, chico. Ya, chico. Ya. Chao, unboxing de ayuda. Ahora tengo una gorra.